Jesús, la luz del mundo. En los primeros versículos del relato de la creación en Génesis capítulo 1, vemos la importancia y la prioridad que la luz tiene para el Dios creador. Leamos Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, esto es lo primero que Dios dice en toda la Biblia. Observen que el orden de la creación inicia con la palabra de Dios hablada. La misma palabra, el verbo, el logos, que miles de años después se haría carne y que vendría al mundo como la palabra de Dios encarnada. Esta misma palabra dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Lo primero que Dios dijo que es bueno es precisamente la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y parece haber aquí una alusión a la batalla constante entre la luz y las tinieblas que vemos a lo largo de las Escrituras. Noten que lo primero que Dios hace en el primer día de la creación es la luz, y que sería hasta el cuarto día de la creación que Él crearía el sol y las estrellas. Recordemos que la luna solamente refleja la luz que recibe del sol. Ahora bien, esta luz del primer día de la creación evidentemente irradia de Dios mismo, porque Cristo mismo es la luz. En el Evangelio de Juan, Cristo se describe a sí mismo de la siguiente manera, diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús es la personificación de la luz, porque Él es la luz. Al irradiar su luz sobre la creación en el principio, al darle la luz al sol y las estrellas para iluminar a este mundo, Dios hizo algo sumamente maravilloso y grandioso. Científicamente sabemos que la luz se mueve a una velocidad incomprensible de 300,000 kilómetros por segundo. Esto significa que la luz puede darle 7 vueltas al planeta entero en un segundo. Esto es algo que en cierta medida supera nuestra capacidad de comprensión y entendimiento. La luz puede darle 7 vueltas al mundo en un segundo. Y la luz puede darle vuelta, si me lo permiten, en un sentido figurado, a nuestras vidas también en un instante. Con su luz, Dios puede cambiarlo todo en milésimas de segundo. Con su luz, Dios podría cambiar tu panorama oscuro y sombrío en un solo instante, disipando tu oscuridad con su luz. Algo que debemos tener presente es que en el compendio bíblico, la oscuridad o las tinieblas representan el caos, el mal, la calamidad, el desorden, el pecado y la muerte. Mientras que en contraste, la luz representa el orden, el bien, la armonía, la justicia, la santidad, la vida, la presencia de Dios y sobre todo a Dios mismo, porque Él es la luz. Ciertamente, desde la creación en el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que la luz es la respuesta de Dios a la oscuridad. La luz es la respuesta de Dios a la oscuridad. Varios de ustedes saben que existe un paralelo, un espejo entre Génesis capítulo 1 y el Evangelio de Juan capítulo 1. Esto es algo que para los que han visto The Chosen o Los Elegidos es resaltado en esta serie, cuando Juan aparece en una escena escribiendo el prólogo de su evangelio. Utiliza exactamente las mismas palabras de la traducción griega de la Septuaginta para el Génesis. En arché, en el principio. Génesis capítulo 1 describe la primera creación hecha por la palabra de Dios hablada, y dijo Dios, mientras que Juan capítulo 1 describe la nueva creación hecha por la palabra de Dios
encarnada. Ciertamente Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe los primeros versículos del prólogo de su evangelio como una paráfrasis creativa de Génesis capítulo 1, pero ahora para hablar de una nueva creación en Cristo Jesús. Leamos el texto de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14, y veamos que la luz también es central en la nueva creación que Cristo ha hecho. En el principio ya existía el verbo, este es el término griego logos, que se puede traducir también como palabra. Y el verbo, el logos o la palabra, estaba con Dios. Y el verbo, el logos o la palabra, era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, incluyendo la luz de Génesis capítulo 1, versículo 3. Cuando esta palabra de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. He subrayado para ustedes cada una de las 7 veces que es mencionada la luz en esta porción del texto bíblico. En él, en el logos, el verbo o la palabra, es decir, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Acá Juan el evangelista o Juan el apóstol se refiere a Juan el Bautista, y dice que Dios lo envió a Juan el Bautista como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Se refiere a que en la primera venida de Cristo, la luz de Dios vino para alumbrar, para iluminar a todo ser humano. El que era la luz, el verbo o la palabra, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Se refiere al nuevo nacimiento, lo que vemos en la conversación de Jesús con Nicodemo como nacer, y la palabra ahí es anothem en griego, que es nacer de nuevo o nacer de arriba, nacer de Dios. Aquellos que creemos en Cristo somos nuevas criaturas, una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Versículo 14, y el verbo, la palabra o el logos, este mismo que había dicho sea la luz, y fue la luz, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Otra traducción posible es, y el verbo se hizo carne, y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Esto evidentemente se refiere a la encarnación de Cristo, a lo acontecido en aquella primera Navidad en la que Dios vino a nosotros como el bebé de Belén, el Emmanuel. Emmanuel significa con nosotros, y Él es Dios. Emmanuel significa con nosotros Dios. Este bebé que al crecer nos mostraría al Padre Celestial. Juan continúa diciendo, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de estas dos cosas, gracia y verdad. En síntesis, en Juan capítulo 1, el cual es un paralelo o espejo de Génesis capítulo 1, vemos 5 cosas, las cuales son las siguientes. Jesús es la luz de la humanidad. La luz que es Jesús es la fuente de la vida. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagar la luz. Juan el Bautista no era la luz, pero Juan testificó a otros acerca de la luz verdadera. Jesús, quien es la luz verdadera, alumbra a todos, pero no es reconocido ni recibido por muchos. Las preguntas que surgen son las siguientes: ¿estás tú entre los que hemos recibido y reconocido a Jesús, la luz del mundo? ¿Has reconocido y recibido tú a Jesús, la luz verdadera en tu corazón? ¿Vives en tinieblas o vives en su luz admirable? Al meditar y reflexionar acerca de tu vida en el presente, ¿estás en oscuridad o estás en la luz? ¿Estás en confusión o estás en claridad? Recordemos que Jesús
Es Señor tanto de lo natural como de lo sobrenatural, tanto de lo físico como de lo espiritual. Jesús nos muestra por medio de la luz natural y física lo que significa también su luz sobrenatural y espiritual. Porque Cristo es tanto la fuente de iluminación física como espiritual. Cristo es tanto la fuente de iluminación física como espiritual. En efecto, hay 6 cualidades de la luz física que quiero resaltar para aplicarlas a lo espiritual. En primer lugar, consideremos que la luz es esencial para la vida. Simplemente, sin luz no hay vida. Es en Jesús quien es la luz que está la vida. Sin la luz de Cristo no tenemos vida. Ahora, hablemos en términos naturales. Sin la luz simplemente no podemos ver. Las plantas no pueden crecer y el mundo se vuelve un lugar oscuro, frío y estéril. En los lugares de este planeta donde la luz del sol es escasa, las personas padecen problemas de piel por déficit de vitamina D e incluso llegan a padecer depresión en algunos casos. La falta de luz natural nos afecta a los seres humanos tanto física como mentalmente. De manera similar, sin Jesús, nuestra vida se vuelve oscura, fría y estéril. Sin Jesús somos ciegos espirituales. Tropezamos, perdidos y confundidos. Vamos por el mundo sin rumbo, sin propósito, sin sentido, sin motivo, incapaces de ver la verdad, sin un camino auténtico, verdadero, por el cual caminar. Pero cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, Él hace brillar su luz en nuestra oscuridad, cambiándolo absolutamente todo. Jesús, quien es la luz, es esencial para la vida. Como nuestro buen pastor, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto está en Juan también, capítulo 10 y versículo 10. Y esta vida proviene de la luz que Él mismo irradia para que podamos tener no solamente vida, sino además, insisto, vida en abundancia. En segundo lugar, la luz revela lo que está oculto en la oscuridad. En el mundo físico, cuando encendemos una luz, podemos ver cosas que antes estuvieron ocultas en las sombras o penumbras. En español tenemos la expresión salir a la luz cuando algo secreto es revelado. E incluso tenemos el dicho sacar los trapos al sol, ¿verdad? Que generalmente se refiere a la divulgación pública de la conducta secreta inadecuada de un individuo. De manera similar, cuando Jesús hace brillar su luz en nuestras vidas, nuestro pecado y nuestra maldad son descubiertos y se hacen evidentes. Este efecto de la luz de Cristo puede ser incómodo y doloroso, pero es una parte imprescindible y completamente necesaria para nuestra verdadera conversión. No podemos arrepentirnos y ser sanados sin primero reconocer nuestra absoluta y total necesidad de perdón de pecados y de sanación que solo Cristo puede satisfacer en nosotros. Pablo lo explica así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Saben qué pasa cuando la luz de Cristo viene a nosotros? Nuestros pecados y nuestra maldad quedan al descubierto. Y eso produce en nosotros una tristeza. Pero esa tristeza es según Dios y nos lleva al arrepentimiento. En el texto bíblico, arrepentimiento viene de un término hebreo que es shuv. Esta es la raíz de arrepentimiento. Shuv significa esto: que mi vida iba hacia este rumbo, pero de repente hago un giro completo. Un giro para volver a Dios. Eso es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a la salvación, a creer en el único que perdona pecados. También Pablo dice que la tristeza, según el mundo, produce la muerte. Ahora, la luz de Cristo entonces nos transforma. Dicho de una manera sencilla, Jesús con su luz evidencia nuestros pecados para perdonarnos y evidencia nuestra maldad para limpiarnos. Si lo ves de una manera sumamente clara y profunda, Él evidencia
tus pecados y mis pecados, no para necesariamente condenarnos, aunque algunos recibirán condenación, sino que al evidenciarlos con su luz, lo que Él nos ofrece primeramente es su perdón. Y cuando evidencia con su luz nuestra maldad, Él nos ofrece también la limpieza de nuestra maldad. En su primera carta, el apóstol Juan dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que quede fuera de esa limpieza que proviene del sacrificio de Jesús cuando Él viene a nosotros con su luz y vivimos en su luz. Esto nos lleva al punto número 3, que está relacionado con el anterior. La luz desinfecta y purifica. No sé si sabías esto, pero la luz desinfecta y purifica. Este es un descubrimiento relativamente reciente de la ciencia. Me refiero a las propiedades de la luz ultravioleta para la desinfección y la purificación. Por ejemplo, se ha hecho un prototipo de baño para aviones. Después de que una persona ha hecho sus necesidades, perdón, suena un poco feo, ¿verdad? Después de que una persona ha entrado al baño en un avión, sale y cierra la puerta, este prototipo de baño enciende una luz ultravioleta por 3 segundos que mata el 99.99% de bacterias, virus y gérmenes. Durante la pandemia, una empresa llamada Honeywell sacó un dispositivo que servía a ciertas líneas aéreas para limpiar con luz ultravioleta también el interior de la cabina de los aviones, incluyendo los asientos. Entonces pasaban luz ultravioleta en los asientos y se aseguraban que el 99.99% de los virus, bacterias y gérmenes eran aniquilados. En efecto, en la actualidad la ciencia está explorando la utilización de la luz ultravioleta para la esterilización de equipo y utensilios médicos y hospitalarios, e incluso para la desinfección y purificación de alimentos, entre otros usos. ¿Puedes ver esta propiedad de la luz en lo espiritual? Cuando Jesús, la luz del mundo, llega a nuestra vida, nos desinfecta y nos purifica. El salmista lo expresa a manera de oración diciéndole a Dios en el Salmo 26:2: examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mi corazón y mi mente. Una cosa es que Dios nos limpie de nuestros pecados y maldad, y otra, que Dios purifique nuestro corazón y nuestra mente para que no sigamos pecando más. Entonces hay un perdón de pecados y una limpieza de nuestra maldad, pero aún así Dios purifica nuestros corazones y nuestra mente para que dejemos de producir y generar y hacer y cometer más y más pecado. En cuarto lugar, la luz guía y dirige. Cuando caminamos por un lugar oscuro, una luz puede guiarnos y ayudarnos a evitar los obstáculos. Esa es, por ejemplo, la función de un faro en la orilla de un mar: guiar a un barco evitando tanto que éste se pierda como que choque contra las rocas en la orilla. De manera similar, Jesús, como la luz del mundo, nos guía con su palabra a través de la oscuridad de esta tierra. Él nos muestra el camino a seguir, alejándonos del pecado y acercándonos a la justicia. Jesús es el camino al Padre. Él es quien nos conduce a la salvación y la vida eterna. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Cristo es la palabra hecha carne. Él es la palabra de Dios que ilumina, que alumbra nuestros pies y nuestro caminar. En quinto lugar, la luz disipa la oscuridad. Cuando encendemos una luz, la oscuridad no solo retrocede, sino que se disipa por completo. De manera similar, cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, Él no solo hace retroceder las tinieblas y la oscuridad, sino que las disipa por completo, trayendo su luz admirable, trayendo a nosotros vida, esperanza y plenitud. Recordemos lo que el apóstol Juan dice en el prólogo de su evangelio, en el capítulo 1, versículo 5, que ya hemos leído. Esta luz, que es Jesús, resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla.
Cuando la luz de Jesús llega a tu vida, no hay nada que pueda apagarla. Finalmente, en sexto lugar, la luz es atractiva. Cuando estamos en la oscuridad, la luz nos atrae y nos invita de alguna manera a acercarnos a ella. De manera similar, Jesús, como la luz del mundo, nos atrae hacia Él mismo. Nos invita a salir de la oscuridad y entrar en su maravillosa luz. Él nos invita a dejar atrás nuestra pasada manera de vivir, nuestras viejas costumbres. Nos invita a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. En todos estos aspectos, Jesús es en verdad la luz del mundo. Él es nuestra fuente de iluminación espiritual, revelación, guía y vida. Hasta el día de hoy, Jesús sigue diciendo estas palabras: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero citar las palabras del respetado escritor cristiano C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, como ustedes lo habrán notado ya. C.S. Lewis, quien era un ateo, él practicaba su forma de creencia era el ateísmo positivo, que de positivo no tiene nada, porque este es el ateísmo más extremo. Es el ateísmo que niega totalmente la existencia de Dios. Y ese era C.S. Lewis, un ateo que encontró la luz. Y al encontrar la luz, C.S. Lewis dijo: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Un exateo que negaba la existencia de Dios, que pasó del ateísmo al teísmo, es decir, a creer que sí hay un Dios, pero que no podía ponerle un nombre a ese Dios, que no sabía quién era ese Dios, al cristianismo, a creer que Jesucristo es Dios. Y por eso él dice: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás con claridad. Esta cita captura hermosamente el poder transformador de la luz de Jesús cuando abrazamos su luz, cuando recibimos su luz, cuando aceptamos su luz. Él cambia la forma en que vemos todas las cosas. Jesús transforma nuestra cosmovisión, es decir, la manera en la que vemos y entendemos al mundo. Jesús también transforma la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, porque con su luz nos da una nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando llega la luz de Cristo, finalmente sé quién soy. Las grandes preguntas de los seres humanos son las siguientes: ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? El cristianismo responde perfectamente a esas tres preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Jesús ilumina y guía nuestro caminar. Él nos revela su verdad y nos ayuda a discernir la diferencia entre el bien y el mal. Quiero concluir con una profecía de Isaías. Esta profecía fue dada unos 700 años antes de la primera Navidad, la cual es citada por Mateo. Y el evangelista Mateo nos dice que esta profecía fue cumplida en el momento en el que Jesús inició su ministerio terrenal. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto no cualquier luz, sino una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Ahora, cuando pienso en la palabra pueblo, en un pueblo yo veo familias, en un pueblo veo matrimonios, en un pueblo veo padres, hijos, en un pueblo veo
individuos, personas. Por eso podríamos darle el siguiente sentido a este texto, dejémoslo en pantalla. La familia que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. El matrimonio que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Padres e hijos que andaban en la oscuridad ahora han visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. La persona, el individuo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían o sobre el que vivía en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Esa luz, la luz de Jesús, es la que lo cambia todo. Y hay una característica muy especial en la luz natural que se refleja en lo espiritual. Cuando la luz llega, invade por completo, disipando las tinieblas. Y la velocidad de la luz, de acuerdo a la ciencia, como se los dije, es de 300,000 kilómetros por segundo aproximadamente. Puede darle 7 vueltas al planeta en un segundo. Esa luz llega a nosotros en lo espiritual y las tinieblas se disipan inmediatamente. Hay un mensaje en esa velocidad de la luz natural para mostrarnos cuán pronto el panorama de alguien que está en tinieblas puede cambiar. Cuando entras a un cuarto, a un cuarto oscuro, solo enciendes un switch y el cuarto completo cambió. Cuando la luz de Jesús llega a ti, esa luz vino a toda la humanidad, pero algunos lo rechazaron y otros lo recibimos. Esa luz necesita ser aceptada. Él puede iluminar tu vida. Lo que ahora es oscuro, lo que ahora es frío y estéril, puede ser iluminado. Para que tú puedas ver con claridad, para que recibas el calor y la vida que es Cristo Jesús. Quiero invitarte a orar. El apóstol Pablo oró de esta manera por los efesios. Le pidió a Dios que iluminara los ojos de sus corazones. Es la única frase en toda la literatura antigua que habla de iluminación de los ojos de los corazones. No hay ninguna otra frase que podamos rastrear en ninguna otra parte, en todos los idiomas, de todas las civilizaciones y culturas, que hablen de esto. Que hable de esto. Que Cristo ilumine los ojos de nuestros corazones. Significa que Cristo nos haga ver algo que aún no hemos visto. Y esto es por medio de su luz en nuestros corazones. Quiero invitarles ahora. Señor, te damos gracias por tu luz admirable. El apóstol Pedro dice que nos hiciste salir de las tinieblas para estar ahora en tu luz admirable. Vemos cuán importante es la luz en la primera creación. Fue lo primero que tú dijiste al crear todo lo que existe. Sea la luz, y fue la luz. Y vemos el énfasis en la nueva creación, en el prólogo de Juan, del Evangelio de Juan, que menciona 7 veces la luz, recordándonos que tú eres la luz. Y de hecho, en el cielo no habrá lumbreras, no habrá sol, no habrá estrellas. En el cielo Apocalipsis nos dice que tu luz lo iluminará todo. Si el sol brilla, es porque tú pusiste luz en él. Si las estrellas brillan, es porque tú pusiste luz en ellas.
Y hoy te pedimos, Señor, que con tu luz ilumines nuestras vidas. Que con tu luz, Señor, podamos recibir vida. Que con tu luz, Señor, saques a luz lo que ha estado oculto en la oscuridad. Que con tu luz nos ilumines para que podamos ver y reconocer nuestro pecado. Que con tu luz nos ilumines para que podamos ver y reconocer nuestra maldad. Para que entonces entendamos nuestra inmensa necesidad de ti y de tu sacrificio en la cruz. Que con tu luz nos purifiques y nos limpies, nos desinfectes. Que con tu luz, Señor, nos guíes y nos dirijas. Que con tu luz disipes toda nuestra oscuridad. Y que con tu luz nos atraigas más y más a ti. Anhelamos más y más de esa luz. Porque aquellos que estábamos en las tinieblas, que andábamos en la oscuridad, con tu llegada, Jesús, hemos visto una gran luz. Porque aquellos que vivíamos en sombra de muerte, una luz nos ha resplandecido. Ilumina, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Une tu corazón creyendo, con tus labios confesando, y habla con Jesús como nunca antes en tu vida. Y dile: Señor Jesús, ilumíname con tu luz. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día, venciendo la muerte y dándome la esperanza de la vida eterna. Sálvame, Jesús, me entrego a ti. Disipa mis tinieblas y mi oscuridad con tu luz radiante. Te entrego mi vida por completo, Jesús. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos, en el cual podemos ser salvos. Tu nombre, Jesús, que hemos orado. Amén y amén.